Bueno, señores, a las 10 de la mañana hoy está convocada una rueda de prensa de la firma CIT Latinoamérica. Rueda de prensa a las 10 de la mañana en la boteca, Fratelli, para dar a conocer los resultados de su última encuesta. CIT Latinoamérica hoy a las 10 de la mañana pues tiene una rueda de prensa. Entonces, vamos a conversar inmediatamente con la periodista Natalie Salas desde la BOA en Washington para que nos dé un panorama de cuál es la situación de las protestas que se están llevando prácticamente de costa a costa en los Estados Unidos. Buenos días, Natalie, adelante. Hola, muy buenos días y buenos días a los amigos del Sol de la Mañana. Bueno, ciertamente, como tú lo acabas de señalar, ya es la sexta noche de protesta la que se vivió en horas de ayer por estas manifestaciones que se iniciaron la semana pasada en Minneapolis por la muerte de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años que fue detenido en principio por la policía de la ciudad porque al parecer intentó pagar con un billete falso en una tienda y una vez estando en custodia de la policía fue muerto porque un ex policía, un agente de policía le colocó su rodilla en el cuello mientras el señor señalaba que no podía respirar. Lo cierto es que desde ese día se desencadenaron una serie de hechos, en principio en Minneapolis, pero posteriormente se extendieron por todo el país. Ya van más de 11 estados que en este momento vivieron estas jornadas no solamente de protestas, sino de saqueos. Aquí en la ciudad de Washington, D.C., los manifestantes llegaron incluso hasta las puertas de la Casa Blanca y las puertas del Congreso, esto para reclamar los derechos civiles de los afroestadounidenses y revivieron las protestas o las consignas del movimiento Black Lives Matter que se extendió también en todo el país. Lo que te puedo decir a esta hora de la mañana es que se acaba de levantar el toque de queda que fue impuesto por la alcaldesa de la ciudad de Washington, D.C. desde horas de la noche de ayer hasta hoy en la mañana. Hay ya más de 40 ciudades en todo el territorio nacional que han impuesto toques de queda, pero de forma escalonada y en horarios variables. Al mismo tiempo te puedo señalar que el gobernador del estado de Virginia, Ralph Northam, impuso un estado de emergencia, mientras que un estado de desastre fue declarado en Texas, esto precisamente por el gobernador Greg Abbott, para poder tener la potestad de designar a funcionarios federales para que hagan las funciones de la policía local y así poder aplacar a los manifestantes. A esta hora de la mañana, si bien continúa el cerco policial en algunas zonas, sobre todo en donde se encuentra, por ejemplo, la Casa Blanca o el parque que está al frente de la Casa Blanca, igualmente en el Congreso, la circulación es libre, pero también hay un llamado a la colectividad, no solamente por las protestas que están desencadenando de forma violenta. Ya para el día de hoy, una de las cosas que decía la alcaldesa Muriel Bowser de Washington, D.C., es que la evaluación era ya varias ventanas rotas, hay comercios saqueados, hay 3 vehículos de servicio secreto que han sido dañados, y que ella opinaba que esta violencia que se había visto era más un poco de vandalismo, de personas que estaban más empeñadas en destruir que en protestar, aunque reconocen las autoridades, tanto locales como nacionales, que las quejas de estas personas son válidas. Igualmente te puedo comentar que ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Detroit y Filadelfia se encuentran también en este toque de queda que señalaba anteriormente, precisamente para tratar de apaciguar a los manifestantes. Igualmente, aproximadamente 15 estados de la Unión Americana activaron a las fuerzas de la Guardia Nacional para poder controlar la situación en sus respectivos estados. Natalie, ante este estrés que se vivió frente a la Casa Blanca, se dice que el presidente Trump pasó cerca de 1 hora en el búnker que se ha diseñado para una emergencia ante posibles ataques terroristas. Sí, definitivamente con lo que son los cuerpos de seguridad que protegen al presidente Donald Trump y al vicepresidente Mike Pence tomaron todas las medidas de rigor por esta situación que se presentó, porque recordemos que la Casa Blanca tiene un acceso, ¿verdad?, que es hay muchos turistas en los alrededores, por lo general es un acceso libre,
Este acceso fue cerrado porque las manifestaciones comenzaron justamente en el parque que se encuentra frente a la Casa Blanca. Y allí hubo una cantidad de gases lacrimógenos que fueron lanzadas y plagadas de aturdimiento para despejar una multitud de aproximadamente 1,000 personas que se concentraron en ese parque que se llama Lafayette, que está justamente al lado de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump estuvo resguardado, todavía no se ha pronunciado, aunque dijo en su cuenta de Twitter que acusaba de alguna manera a grupos antifascistas que estaban supuestamente relacionados con esta situación. Y al mismo tiempo, te puedo decir que, por ejemplo, en horas de la noche, las luces que normalmente iluminan la Casa Blanca en su exterior fueron apagadas. Para el día de hoy se espera quizás que haya una rueda de prensa por las autoridades nacionales para saber cuáles van a ser las próximas medidas a tomar. Pero recordemos que, por ejemplo, el presidente Donald Trump en días pasados, específicamente el jueves o el viernes pasado, en su cuenta de Twitter, hacía un llamado, sobre todo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, a que activara a la Guardia Nacional para poder controlar los disturbios. Natalie, los saqueos a tiendas, a propiedades, incluso muchas veces de latinos y de negros, es decir, Estados Unidos es una sociedad muy dividida, pero los negocios no siempre no hay grandes corporaciones los que están saqueando, son negocios de gente trabajadora, y no es para alimentos, sino tiendas de lujo, tiendas de celulares, de calzados, entre otros. ¿Cómo se aborda, cómo se ve ese vandalismo en contraste con la protesta pacífica que, digamos, es legal en Estados Unidos? Es que justamente ese es uno de los puntos que de alguna manera divide a las autoridades para poder apoyar, aunque señalan que las quejas que están señalando estas personas son totalmente válidas porque están reclamando los derechos de los afroestadounidenses tras la muerte del señor Floyd en Minneapolis. Lo que señalan es que no tiene nada que ver el vandalismo que se ha presentado, y es por eso que acusan a que son agentes externos a la protesta como tal los que están diseñando estos ataques a tiendas, que como tú mismo lo decías, muchas de esas son tiendas pequeñas, son tiendas de comerciantes que las han colocado y que han roto sus ventanas y han también asaltado los escaparates de las tiendas, y no necesariamente por búsqueda de alimentos, como tú mismo lo decías, también ropa o artículos de lujo, etcétera. Sí. Natalie, frente a esta situación que desplaza el tema de la pandemia, siendo el tema de la pandemia una gran emergencia sanitaria para Estados Unidos, ¿cómo queda lo de la pandemia frente a esto y cómo afecta esa misma situación? Bueno, es que justamente durante el fin de semana autoridades de salud se pronunciaron señalando que temen un rebrote o un aumento bastante considerable de lo que son los casos de COVID-19 aquí en Estados Unidos, tomando en cuenta que los manifestantes, muchos de ellos, no tienen mascarillas colocadas, y si bien el distanciamiento físico es difícil de mantener en condiciones normales, mucho más en una condición, por ejemplo, de protesta. Y es por eso que temen las autoridades que haya un aumento significativo de casos de COVID-19, que ya en Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins, se reportan cerca de 1.800.000 casos y más de 104.000 muertes. Y ya de hecho el mundo durante el fin de semana sobrepasó la barrera de los 6 millones de personas infectadas en todo el mundo. Es cierto que aquí hay dos variables muy importantes, y recordemos que todo esto está ocurriendo, y más el tema de los saqueos, en una etapa de reapertura económica, cuando apenas esta semana muchos de los locales que son considerados no esenciales, como por ejemplo tiendas de ropa o gimnasios, salones de belleza, etcétera, estaban comenzando a reabrir. Específicamente, aquí en la ciudad de Washington D.C., este confinamiento debido a la pandemia iba a continuar hasta el 8 de junio. Es posible que las autoridades locales, específicamente la alcaldesa de la ciudad de Washington D.C., tomen otra determinación, tomando en cuenta lo que está ocurriendo. Ya las protestas no han apaciguado, sobre todo, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, Chicago, Detroit, que continúan esas protestas. Aquí en los alrededores de la Casa Blanca en este momento se mantiene tranquilo, recordemos el cerco policial, pero de un momento a otro quizás se puedan presentar algunas de estas manifestaciones que lamentablemente durante los últimos días se han tornado violentas. Natalie, en términos judiciales, en términos de la justicia, ¿qué ha pasado con los responsables de la situación de la muerte de este afroamericano?
Sí, en este hecho estuvieron involucrados 4 ex policías, que recordemos que fueron suspendidos y luego despedidos de la policía de Minneapolis. Específicamente, el agente que colocó la rodilla en el cuello de Floyd, provocándole la muerte, fue Garrett Chaffin. Él va a estar, en este momento va a ser presentado ante el tribunal en horas de la tarde de hoy lunes, y allí entonces se espera también quizás que hayan algunas manifestaciones de personas en los alrededores del tribunal. Señalaba la policía de Minneapolis que los 4 agentes que estuvieron involucrados en el hecho van a tener el mismo grado de responsabilidad. Específicamente a Derek Chauvin se le acusa de homicidio involuntario, pero hay algunas personas, sobre todo las personas que están reclamando y del movimiento que señalaba anteriormente de Black Lives Matter, consideran que este es un cargo muy suave para poder de alguna manera enfrentar o hacer pagar lo que él hizo con el señor Floyd. Pero además en este momento están reviviendo el sentimiento de una gran cantidad de protestas en el pasado precisamente por los derechos de los afroestadounidenses. Bueno, pues muchas gracias a Natalie Salas de La Voz de Estados Unidos, de la BOA. Gracias, Natalie. Muchas gracias por ese. Gracias a ustedes y muy feliz día. Bueno, señores, vamos a tomar algunas llamadas, vamos a colocar los teléfonos. Antes de la llamada, recordar que tenemos un nuevo